请看帖撒罗尼迦前书第5章。 Veamos 1 de Tesalonicenses capítulo 5. 请看帖撒罗尼迦前书第5章 1 a los Tesalonicenses capítulo 5, 1到11节。 versículos 5 a 11. 1 a 11. 帖撒罗尼迦前书第5章1到11节。 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 a 11. 第1节， 1. 弟兄们，论到时候日期，不用写信给你们。第2节， 2. 因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。第3节， 3. 人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同惨难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。第4节， 4. 弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。第5节， 5. 你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。第6节， 6. 所以我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒谨守。第7节， 7. 因为睡了的人是在夜间睡，睡了的人是在夜间醉。第8， 8. 但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。第9节， 9. 因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。第10节， 10. 他替我们死，叫我们无论醒着睡着，都与他同活。11节， 11. 所以你们该彼此劝慰，互相建立，正如你们素常所行的。阿们。 Amén. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 今天上午我们想进入帖撒罗尼迦前书第5章的学习。 Esta mañana comenzaremos el estudio del capítulo 5 de a los Tesalonicenses. 这是帖撒罗尼迦前书的最后一章。 Es la última capítulo, es el último capítulo. 恳求圣灵亲自带领。 Le pedimos que el Espíritu nos guíe. 帖撒罗尼迦前书第5章总共有28节。 En total hay 28 versículos en el capítulo 大概可以分成2大段。 que pueden dividirse en 2 secciones. 第1大段1到11节， La primera parte abarca los versículos 1 a 11. 保罗劝勉帖撒罗尼迦教会的信徒应当警醒谨守。 Pablo exhorta a los creyentes de la iglesia de Tesalónica a estar alertas y sobrios 切切等候主的日子来到。 y que esperen la venida del día del Señor. 第2大段16节到28节， La segunda parte abarca los versículos 12 a 28. 保罗告诉帖撒罗尼迦教会信徒应当如何过着迎接主再来的信仰生活。 Pablo le dice a los creyentes de la iglesia de Tesalónica cómo deben vivir una vida de fe 内容包含2方面。 para esperar la venida del Señor. 第一，要彼此和睦，12节到15节。 Y el contenido incluye 2 partes, versículos 12 a 15, donde habla de que los creyentes deben vivir en armonía. 这是信徒与人相处之道。 Esta es la manera en que los creyentes deben llevarse con los demás. 第二，要全然成圣，16到28节。 Y la segunda parte de versículos 16 a 28 es que deben estar completamente santificados. 这是信徒自处灵修之道。 Y esta es la manera en que los creyentes deben ejercitar la espiritualidad. 这些道理都相当重要。 Son doctrinas muy importantes. 以末日主再来
密切相关。 y están relacionadas con la venida del Señor. 所以保罗特别把它留在最后才讲， Por eso Pablo los dejó para el final. 目的就是想提醒帖撒罗尼迦教会的信徒，对这些道理要特别留意。 Con el propósito de recordarle a los creyentes que deben prestar especial atención a estas verdades 免得因为一时的疏忽留下永远的遗憾。 y así evitar un remordimiento eterno. 因此，这些道理对今天我们这些真正处在末日之前的信徒来说，小弟觉得应该更加重要才对。 Y personalmente siento que estos temas son muy importantes para nosotros hoy en día. 那今天上午，我们先一起来学习第一大段， Y esta mañana vamos a aprender sobre la primera parte, 就是刚才所读的圣经， que es lo que acabamos de leer. 主题是主的日子。 El tema es el día del Señor. 所谓主的日子，当然是指基督再临的时候了。 El día del Señor se refiere al día en que Jesús vendrá nuevamente. 那到底主耶稣什么时候会来呢？ ¿Y en qué momento va a venir Jesús? 我们要用什么态度来等候主的再临呢？ ¿Qué tipo de mentalidad y actitud debemos tener para esperarlo? 这两个问题很可能是当时帖撒罗尼迦教会信徒的问题。 Estas tal vez eran también las mismas preguntas que los creyentes tenían en ese momento. 我们首先请看帖撒罗尼迦前书5章第1节。 Veamos 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 先 1. 请看帖撒罗尼迦前书5章第1节。 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1. 保罗说：“弟兄们，论到时候日期，不用写信给你们，请念。” Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. 当时帖撒罗尼迦教会可能有信徒有这些问题， En ese momento había creyentes que tenían las mismas dudas. 就是现在我们当中或许有人也有这些疑问。 Así como algunos de los presentes deben tener las mismas preguntas. 因为我们常常说主耶稣快要再来了， Porque constantemente anunciamos que la venida de Jesús está cerca. 可是直到今天主耶稣还没来啊， Pero hasta el día de hoy Jesús no ha venido. 那这到底是怎么回事呢？ Entonces, ¿qué está pasando? 主耶稣到底什么时候才来呢？ ¿Cuándo vendrá el Señor Jesús? 我们还要等多久呢？ ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar? 有不少信徒常常会感到困惑， Hay muchos hermanos que se sienten confundidos 结果使自己的信心大受影响啊！ y esto afecta enormemente a su fe. 所以保罗首先提起这件事。 Por eso Pablo mencionó esto primero. 不过在这里，保罗的回答却很简单， Pero lo hizo con una respuesta muy simple. 不用写信给你们了。 No hay necesidad de que les escriba sobre esto. 为什么？ ¿Por qué? 因为这种疑问没有答案， Porque no hay respuesta para estas preguntas. 唯一的答案就是不知道。 La respuesta es no lo sé. 而这个答案不止保罗曾经对帖撒罗尼迦教会的信徒讲过， Y esta respuesta no solamente fue transmitida a los creyentes de la iglesia de Tesalónica, 主耶稣在世上传福音的时候，也很肯定地告诉大家。 sino que Jesús mismo también lo dijo cuando estuvo en este mundo. 请看马太福音24章 Veamos Mateo 24, 第3节。 verso 3. 请看马太福音24章第3节。 Mateo 24, 3. 第3节，请念。 24:3. Y estando él sentado en el monte de Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 再看32到36节。 Ahora veamos verso 32. 再请看32到36节。 32 a 36.
De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. 当年主耶稣的门徒也有类似的问题， Los discípulos tenían las mismas preguntas. 他们也很想知道主耶稣降临的日期什么时候，末日有什么兆头。 También querían saber cuándo iba a regresar el Señor Jesús y cuáles eran las señales del fin del mundo. 然而主耶稣却说，在末日临到之前，会有各样的兆头出现，没错的。 Pero Jesús les dijo que antes del fin aparecerán diversas señales. 可是当你们看到这些预兆，就应该知道人子近了，正在门口。 Y que cuando veamos estas señales sabremos que el Hijo del Hombre está cerca en las puertas. 至于那日子那时辰，没有人知道， Pero que nadie sabe exactamente cuál va a ser el día ni la hora. 连天上的使者也不知道， Ni siquiera los ángeles del cielo, 甚至人子也不知道， ni siquiera el Hijo del 唯 Hombre, 独父知道。 solamente el Padre. 可见主降临的日子只有神知道。 Así que en la segunda venida solamente Dios sabe la fecha. 就好像贼来一般啊， Así como aparecen los ladrones, 不会事件通知的， ellos no avisan de antemano. 也无法去预料的。 Tampoco podemos prevenirlo. 就在人想不到的时候，他就突然来了。 Así cuando en el momento menos esperado aparecen. 这个就是答案。 Y esta es la respuesta. 那这一点，保罗相信帖撒罗尼迦教会的信徒应该都明白才对。 Y Pablo estaba seguro de que todo esto los creyentes de la iglesia de Tesalónica lo sabían bien. 难怪接着保罗才说， Por eso dijo a continuación. 我们看回来，帖撒罗尼迦前书5章第2节， Veamos 1 de Tesalónica 5:2. 请看回来帖撒罗尼迦前书5章的第2节。 1 a los Tesalonicenses 5:2. 因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。请念。 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 意思就是这种道理很简单， Esto es una doctrina muy simple. 这种道理大家都晓得， Es algo que todos saben. 根本不用再多加解释。 No hace falta explicar de más. 不过，保罗为了给帖撒罗尼迦教会的信徒更进一步的提醒， Pero para darle una advertencia más completa a los creyentes, 保罗还是不厌其烦的再一次强调。 Pablo volvió a reiterar. 请继续看帖撒罗尼迦前书5章的第3节。 Veamos el versículo 3. 请继续看第3节。 Veamos 1 a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. 保罗说：“人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同惨难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。” Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. 那请问这里所说的他们是指谁呀、 ¿A quién se refiere cuando habla de ellos? 他们就是指不信的世人呢、 Es decir, a los incrédulos 还有半信半疑、贪爱世界的信徒。 y a los creyentes que aman y codician el mundo. 他们会觉得应该没有问题才对。 Ellos pensarán que no habrá ningún problema, 然而灾祸会忽然临到 pero el desastre les caerá de repente. 啊，因为主来的日子就是世界末日嘛。 El día que venga el Señor es el fin del mundo.
而世界末日将有空前绝后的大灾难临到嘛。 Y en ese momento habrá una catástrofe sin precedente. 我们请参考彼得前书彼得后书第3章， Veamos 2 de Pedro capítulo 3. 请参考彼得后书 2 de Pedro capítulo 3. 第3章， 2 de Pedro 3. 从第3节读到第7节。 Versículos 3 a 7. 彼得后书3章，从第3节读到第7节。 2 de Pedro 3, 3 a 7. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. 6. Por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Tautirio. 在这里，彼得长老提醒我们， Acá el anciano Pedro nos recuerda. 他说，在末世必有好讥诮的人，随从自己的私欲出来讥诮说。 Que habrá burladores en 他会 estos 说些什么 tiempos 呢？ que dirán qué cosa. 说主要降临的应许在哪里呢？ Dirán, ¿dónde está la promesa del Señor? 你们说主耶稣快要来了， Siempre dicen que el Señor estará cerca. 那为什 Estará 么 por 到现 venir. 在还没有来呢？ Porque no ha venido todavía. 你看这个世界还是一样好端端的，不是吗？ El mundo sigue estando en buen estado. 这种人不相信主耶稣， Este tipo de personas no creen en el Señor 他 Jesucristo 更不相信主的话， y tampoco creen en sus palabras. 他只知道贪爱这个世界， Simplemente codician y aman este mundo 利用平安的时候好好尽情的享乐一番。 y aprovechan la paz que reina en este mundo para entregarse al placer. 真的是醉生梦死啊，活在罪恶里头。 Viven en el pecado constantemente. 这就好像当年的以色列百姓。 Esto sucedió con los israelitas. 我们请参考耶利米书第8章， Veamos el libro de Jeremías capítulo 8. 请参考耶利米书第8章 Jeremías 8, 第10节和11节。 versículos 10 y 11. 耶利米书，请看第8章10节跟11节。 Jeremías 8, 10 y 11. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. 11. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. 再请看14章的13节。 Veamos ahora capítulo 14. 再请看14章的13节。 14, 13. Y yo dije, ay, ay, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. 就在犹大国即将灭亡之前呢， Antes de la destrucción del reino de Judá, 当时的以色列百姓、祭司、先知都一味的贪婪。 tanto el pueblo como los sacerdotes estaban en gran corrupción 所谓的贪婪就是贪爱世界。 y codiciaban el mundo. 虽然耶利米先知一直传警告， Aunque el profeta Jeremías les había advertido con mucha insistencia, 但是他们却无动于衷。 pero ellos permanecieron indiferentes. 他们只知道为自己积存财力， Solo sabían acumular riqueza para sí mismos 却不管自己灵命的死活， y no le importaban la vida espiritual. 甚至还自欺欺人的说， Incluso se engañaban a sí mismos diciendo,
平安呐，平安呐， paz, paz. 不会有战争，也不会有饥荒了， No habrá ni guerra ni hambruna. 放心吧。 Así que no nos tenemos que preocupar. 其实根本没有平安， Pero en realidad no había paz. 他们只是被平安的假象迷惑了， Ellos fueron engañados por una ilusión. 导致看不到那躲在平安背后马上要临到的大危险。 Y no pudieron ver el gran peligro que los estaba esperando detrás de esa paz. 所以 que 到最 pensaban 后 que había 通通走向灭亡。 Y por lo tanto terminaron todos hacia la destrucción. 于是接下来保罗才非常恳切地劝勉帖撒罗尼迦教会的信徒说： Por eso Pablo le exhortó a los creyentes de la iglesia de Tesalónica. 请看回来帖撒罗尼迦前书5章第4节。 Volvamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4. 请看回来帖撒罗尼迦前书5章的第4节。 1 de Tesalonicenses 5:4. 保罗说：“弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到，好像贼一样。”请念。 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. 意思就是你们千万不可以像那些不信的世人， Es decir, que no debemos ser como las personas incrédulas. 同时也千万不要像那些半信半疑、贪爱世界的信徒。 O como creyentes que en realidad aman al mundo. 他们其实天天都活在黑暗当中， Ellos viven en las tinieblas todos los días. 叫那日子临到他们，好像贼一样。 Y este día los sorprenderá como ladrón. 这句话是在讲他们一点都没有防备的心啊。 Esta frase se refiere a que no tienen completamente ninguna prevención, están totalmente desprevenidos. 是在毫无防备情况底下，在迎接主耶稣的再来。 Y bajo estas circunstancias reciben la venida del Señor. 所以他们的结局只有痛苦哀嚎， Y su final será en llantos y dolor. 他们最后只有沉沦灭亡。 Y terminarán en ruinas y en destrucción. 这绝对不是我们想要的嘛？ Esto no es lo que nosotros 难道 queremos. 你想要这样吗？ ¿Acaso ustedes quieren terminar así? 那怎么办呢？ ¿Y entonces qué debemos hacer? 请继续看帖撒罗尼迦前书第5章的第5节。 Sigamos viendo primero a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 5. 继续看帖撒罗尼迦前书5章第5节。 Capítulo 5 versículo 5. 保罗说：“你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。”请念 Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. 紧接着，保罗提出他非常诚恳的忠告。 Acá Pablo ofreció un consejo muy sincero. 首先谈到我们应该要有的认知跟态度。 Hablando sobre el conocimiento y la actitud que debemos tener. 是的，光明与白昼代表圣洁， Sabemos que la luz y el día representan la santidad. 是天国的特征， Son características del cielo 是属神的， y pertenecientes a Dios. 因为神就是光。 Porque Dios es luz. 请看启示录21章， Veamos Apocalipsis 21. 请看启示录21章 Apocalipsis 21, 23跟25节。 versículos 23y 启示录25. 21章23跟25节。 Apocalipsis capítulo 25, versículos 23 y 25. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. 再看22章的第5节。 Ahora veamos capítulo 22.
启示录22章的第5节。 Capítulo 22, versículo 5. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. 这是当年使徒约翰所见的异象， Esta fue una visión que vio el apóstol Juan. 告诉我们将来在天国里面只有白昼，没有黑夜。 Diciéndonos que en el futuro, en el reino celestial, solo habrá día y no habrá noche. 也不再用灯光或者是日光， Ya no habrá necesidad de luz del sol ni luz de lámpara, 因为有神的荣光照耀， porque el lugar será iluminado por la gloria de Dios. 所以光明之子、白昼之子，就是指我们各位神的儿女。 Por lo tanto, los hijos de luz, los hijos de día, se refiere a cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. 神的儿女绝对不可以属黑夜或者是幽暗啊， Los hijos de Dios no deben pertenecer a la noche o a la oscuridad, 因为黑夜幽暗就是罪恶的代表， porque estos representan al pecado. 它象征着地狱，更象征着灭亡， Simbolizan el infierno y la destrucción, 是属魔鬼的。 y pertenecen al diablo. 因此，今天如果我们从这个角度来看神的救恩， Si tomamos desde este punto de vista la salvación de Dios, 到底神救恩的本质是什么？ ¿cuál es entonces la esencia de la salvación? 神救恩的本质就是要救我们脱离黑暗啊， Es salvarnos de la tiniebla 然后进入光明啊。 y llevarnos hacia la luz. 请看哥罗西书第1章， Veamos Colosenses capítulo 1, 请参考哥罗西书第1章 Colosenses 1, 13节跟14节。 versículos 13 y 14. 哥罗西书第1章13节跟14节。 Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 再看使徒行传26章， Veamos ahora Hechos 26. 再看使徒行传的26章， Hechos 26, 请看18节。 versículo 18. 26章18节， 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. 今天神借着耶稣基督十字架的救恩来拯救我们， Dios nos salva mediante la crucifixión de Jesús. 目的就是要使我们从黑暗中归向光明， Con el propósito de convertirnos de las tinieblas hacia la luz, 从撒旦的权下归向神， del poder de Satanás a Dios, 为了让我们脱离黑暗的权势， para que nos libremos del poder de las tinieblas 让我们进入光明的国度， y podamos entrar al reino de luz 成为神的儿女， y convertirnos en hijos de Dios, 好承受天国的基 y 业。 así recibir la herencia de del cielo. 这个就是神救恩的本质啊！ Y esta es la esencia de la salvación. 所以今天凡是领受神的救恩的信徒，应该是光明之子，应该是白昼之子。 Entonces todos los creyentes que han recibido la salvación de Dios deberían ser hijos de luz, hijos de día. 绝对不可以再回头去数黑暗、数幽暗了。 No debemos regresar más hacia las tinieblas. 那么既然如此， Y si es así, 请看回来《帖撒罗尼迦前书》5章的第6节。 volvamos a ver 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6. 请看回来《帖撒罗尼迦前书》5章的第6节。 1 de los Tesalonicenses 5:6. 保罗接着才说：“所以我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒谨守。” Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 这是指生活方面哦。 Esto se refiere al aspecto de la vida.
那在这里所谓的别人是指什么人呢？ ¿Y a quién se refiere cuando habla de como los demás? 还是那些不信的世人， También se refiere a los incrédulos, 还是那些半信半疑、贪爱世界的信徒？ a los creyentes que dudan y codician el mundo. 那所谓睡觉是什么？ ¿Y qué significa dormir? 在这里不是指肉体休息，也不是指肉体死亡， No se refiere ni al descanso físico, tampoco a la muerte de nuestro cuerpo carnal, 乃是指我们的心灵沉迷，已经麻木掉了。 sino que habla de el dormir de nuestro corazón, 已经活在醉生梦死当中。 que nuestro corazón está viviendo en el pecado. 那所谓的警醒谨守，又是在讲什么？ ¿Y a qué se refiere con velar y estar sobrios? 当然是在讲灵性上务必要保持高度的警觉。 Se refiere a que debemos permanecer muy alertas espiritualmente 随时要等候主耶稣的再临。 y esperar en la venida del Señor. 那为什么要这样讲呢？ ¿Por qué se refiere de esta 我们 manera? 请继续看帖撒罗尼迦前书5章的第7节。 Continuemos leyendo el versículo 7. 请继续看帖撒罗尼迦前书5章第7节。 Veamos 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 7. 保罗说：“因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。”请念。 Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. 这节圣经的重点在讲睡跟醉都是属夜间的事。 Acá demuestra que tanto dormir y estar embriagado pertenecen a la noche, 都是属幽暗的， pertenecen a las tinieblas. 这两个都不是白昼应该有的表现。 Y no son actitudes, manifestaciones que debemos tener durante el día. 我们请看马太福音25章， Veamos Mateo 25. 请看马太福音25章， Mateo 25. 请看第3节、第5节。 Versículos 3 y 5. 马太福音25章第3节和第5节。 Mateo 25, 3 y 5. 3. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 再请看第10节跟13节。 Ahora veamos versos 10 y 13. 第10节跟13节。 Verso 10 y 13. 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 这一段是主耶稣所说10个童女的比喻。 Este pasaje es la parábola de las 10 vírgenes contada por el Señor. 那重点在为什么那5个愚拙的童女最后会被关在门外呢？ Y el enfoque está en por qué las 5 vírgenes insensatas fueron excluidas. 只因为他们拿着灯却不预备油啊！ Y es porque llevaron aceite, pero no prepararon, llevaron lámpara, pero no prepararon aceite. 而且等新郎等到半夜，打盹睡着了， Y esperaron al novio hasta dormirse. 以致来不及，也不配跟新郎一同坐席呀、 Por lo tanto, no pudieron ni eran dignos de estar en el banquete con el novio. 哦，这是主耶稣给所有信徒的警告哦， Y esta es la advertencia del Señor Jesús para todos los creyentes. 告诉我们在灵性上睡着或者醉倒，都不是信徒应该有的表现哦。 Diciéndonos que estar espiritualmente dormido o ebrio no son actitudes que debemos tener. 信徒应该用时刻警醒的态度来等候主耶稣的再临， Los creyentes debemos estar siempre alertas y esperar la venida del Señor, 因为我们是白昼之子啊。 porque somos hijos del día. 难怪保罗接着进一步又说， Por eso Pablo continuó diciendo, 请看回来帖撒罗尼迦前书5章第8节， veamos 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8. 请看回来帖撒罗尼迦前书5章的第8节。 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8. 保罗说：“
但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。 Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 保罗紧接着谈到，那怎么来突破呢？ Pablo habló acerca de cómo superarse. 突破的秘诀是什么呢？ ¿Cuál es el secreto? 保罗说：“我们既然属乎白昼啊， Entonces, si pertenecemos 那就 al 应 día, 当谨慎自守啊。 debemos estar 那 alertas. 问题是怎么谨慎，怎么自守呢？ ¿Y de qué manera lo hacemos? 很简单，绝对不可以睡着，也不可以醉倒， Es simple, es no dormirse y no embriagarse. 应该要随时提高警觉，严加戒备。 Tenemos que estar preparados y atentos 那请问怎么戒备呢？ y estar vigilantes todo el tiempo. 保罗用当时罗马士兵做比方啊， Pablo tomó como ejemplo a los soldados romanos de ese momento. 他提出信徒在灵性上最重要的3样东西。 Habló de las 3 cosas más importantes de un creyente: 信心、 la fe, 爱心， el amor 还有盼望。 y la esperanza. 保罗说，首先把信、爱当作护心镜遮胸。 Debemos tomar a la fe y el amor como coraza. 也就是将起初的信心坚持到底， Es decir, debemos aferrarnos a la fe del principio 又要用完全的爱来爱神爱人， y amar a Dios y a los hombres con un amor completo, 以 perfecto. 这2样来保守自己的内心， Con estas 2 cosas, cuidemos nuestro corazón. 然后更要把得救的盼望当作头盔戴上， Y tenemos que tomar la esperanza de la salvación como yelmo, 使我们的思想纯洁，观念正确。 y esto nos ayudará a purificar y a corregir nuestros pensamientos. 请参考哥罗西书3章1到4节。 Veamos Colosenses 3, 1 a 4. 请参考哥罗西书3章1到4节。 Colosenses 3, 1 a 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. 这是基督徒应该要有的人生观， Esta es la perspectiva de vida que debemos tener. 没有错。今天如果我们真的跟基督一同复活了， Si todos nosotros hemos resucitado con Cristo, 那么我们就一定会追求天上的事， entonces vamos a procurar buscar las cosas de arriba. 绝对不会只思念地上的事。 No estaremos pensando en las cosas de la tierra. 我们一定会切切的仰望主耶稣的再来， Vamos a anhelar la venida de Jesús. 把盼望的头盔戴在头上， Tendremos la esperanza de la salvación como yelmo en 不 nuestra 会被 cabeza 罪恶的世界迷失了自己， y no nos perderemos con las corrientes de este mundo. 这样才能保证我们将来一定得救进天国。 Así nos aseguraremos de poder entrar al reino celestial en el futuro. 那这个就是神的旨意啊！ Y esta es la voluntad de Dios. 为什么？ ¿Por qué? 请看回来《帖撒罗尼迦前书》5章的第9节。 Volvamos a 1 Tesalonicenses 5:9. 请看回来《帖撒罗尼迦前书》5章第9节。 1 Tesalonicenses 5:9. 保罗说：“因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。” Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 因为得救才是神对我们每一个人的期待。 La salvación es la expectativa que Dios tiene para cada uno de nosotros. 神绝对不愿意有一个人沉沦， Él no quiere que ninguno de nosotros perezca, 乃愿意人人都悔改得救。 sino que todos se arrepientan y se salven. 所以，一个人犯罪不能说这是神的旨意。 Por lo tanto, si uno comete un pecado, no puede decir que fue voluntad de Dios.
人犯罪乃是因为他不听神的话， El hombre peca porque desobedece las palabras de Dios, 因为被自己的私欲引诱，怀胎生出罪来。 porque escuchó sus propios deseos y así se concibió el pecado. 那你说怎么办呢？ Entonces, ¿qué debemos hacer? 只有一个办法， Hay una manera 就是要常常思念主替我们死。 y es meditar constantemente en la muerte de Jesús por nosotros. 请继续看《帖撒罗尼迦前书》5章第10节。 Continuamos viendo 1 Tesalonicenses 5:10. 请继续看《帖撒罗尼迦前书》5章的第10节。 1 Tesalonicenses 5:10. 保罗说：“他替我们死，叫我们无论醒着睡着，都与他同活。” Que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. 是的，这是主替我们死最主要的目的。 Este es el principal propósito por el cual Dios murió por nosotros. 所以在这里睡着醒着，跟以前的想法不一样。这里是指白天晚上。 Por eso, cuando habla de velar y dormir, se refiere a los momentos del día y de la noche, 也就是天天， o Mente. todos los días, 甚至一生， es decir, toda la vida, 更可以指是活着或者死了。 o cuando estamos vivos o muertos. 简单说，就是主耶稣之所以为我们被钉在十字架上替我们死，乃是要我们一生一世，不管活着也好，死了也罢，都能够与他同活。 Es decir, que Jesús murió por nosotros en la cruz para que nosotros en toda nuestra vida, ya sea vivos o muertos, podamos estar con Él. 那么既然是这样，我们怎么可以再回到罪恶世界去醉生梦死呢？ Entonces, si es así, ¿cómo podemos nosotros regresar al pecado y vivir en él? 我们应该要用积极的态度来警醒预备才是啊！ Deberíamos tener una actitud más positiva y más en alerta para prepararnos 要随时用这种态度来迎接主耶稣的再来。 y esperar así, con esta actitud, la segunda venida del Señor. 难怪最后保罗才再一次由衷的恳切呼吁啊！ Finalmente, Pablo vuelve a recordarnos. 请继续看帖撒罗尼迦前书5章11节。 Veamos 1 Tesalonicenses 5:11. 帖撒罗尼迦前书5章11节， 1 Tesalonicenses 5:11. 保罗说：“所以你们该彼此劝慰，互相建立，正如你们素常所行的。” Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 保罗不仅用这些话来勉励当时帖撒罗尼迦教会的信徒， Pablo no solo animó a los creyentes de Tesalónica con estas palabras, 保罗更希望他们能够常常用这些道理来彼此劝慰，互相建立。 sino que espera que entre ellos también se animen y se edifiquen con estas palabras. 就好像当年他们一向所表现的那种好的传统那样， Tal como siempre lo habían hecho, era una muy buena costumbre que ellos tenían. 保罗期待他们能够百尺竿头，更进一步。 Pablo esperaba que ellos puedan dar un paso más y avanzar. 请问我们呢？ ¿Y nosotros? 老实讲，这些话对我们今天活在末世的真信徒来说，应该更加重要才对。 Estas palabras para nosotros que estamos en el fin de los tiempos es mucho más importante. 所以，小弟个人觉得，我们更应该用这些话常常来彼此劝慰，互相建立。 Así que debemos consolarnos, edificarnos unos a otros con estas palabras. 请问不是这样吗？ ¿No es así? 最后，请看马太福音24章48节。 Por último, veamos Mateo 24:48. 最后，请看马太福音 Mateo 24章 24, 48节。 versículo 48. 马太福音24章，请看
48节， Mateo 24:48. 我们一起来读 Leamos juntos. 48节48开始。 Pero si 倘 aquel 若那 siervo 恶仆 malo 心里说 dirige en su：“ 我的 corazón, 主人必 dijere en su 来 corazón, mi 得 Señor 迟。” tarda en 阿门 venir。这也是主耶稣所说有关末日的比喻， Esta también es una parábola de Jesús acerca del fin de los tiempos. 主题是善仆与恶仆。 El tema es el buen siervo y el siervo malo. 当主耶稣讲完末日的兆头之后，主耶稣下了一个很重要的结论。 Después de que hablara sobre las señales del fin de los tiempos, dio una conclusión. 就记载在马太福音24章42节到44节。 Que está en los versículos 42 a 主耶稣要我们警醒44预备啊！ Él quiere que velemos. 那么主耶稣为了让我们了解，其实知不知道主再来是什么时候并不重要， Y Él quiere que sepamos que no importa el momento exacto de su venida. 最重要的乃是我们应该用什么心态来等候主的再临。 Lo más importante es el tipo de actitud que tenemos para esperarlo. 于是接下来主耶稣才说了4个有关末日的比喻。 Por eso contó 4 parábolas relacionadas al fin de los tiempos. 第一个就是善仆与恶仆。 La primera parábola es la del siervo bueno y siervo malo. 而要紧的是，到底善仆与恶仆的分界点在哪里？ ¿Y cuál es la línea divisoria de estos dos siervos? 关键就在我们刚才所读的48节。 Está en el versículo 48 que le acabamos de leer. 倘若恶仆心里说：“我的主人必来得迟。” Que si el siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. 就这样一句话， Esta es la frase. 这就是他的想法， Y esta representa su 这 pensamiento. 就是他错误的心态， Y es su mentalidad equivocada. 导致他的信仰生活偏差， Y esto hizo que su fe se desviara. 结果才会醉生梦死啊， Y así terminó embriagándose en su vida terrenal. 甚至才会动手打他的同伴 Y 啊， también golpeaba a sus compañeros. 根本没有办法警醒预备， Era incapaz de estar alerta. 更没有办法按时分粮。 Y tampoco podía distribuir comida a tiempo. 因此，今天我们对这件事情一定要特别的留意啊！ Prestemos especial atención a este asunto. 今天我们都是神的仆人， Todos nosotros somos siervos de Dios. 我们都已经信主，都已经受洗，而且都得了圣灵。 Ya somos creyentes, recibimos el bautismo y también el Espíritu Santo. 我们自己扪心自问看看，我是善仆还是恶仆呢？ Preguntémonos entonces si somos siervos buenos o siervos malos. 请不要忘记，关键就是在我的心态。 No se olviden que la clave está en nuestra mentalidad. 今天到底我是认为主必快来，还是觉得主人必来得迟呢？ Mi mentalidad es que el Señor va a tardar en venir o que el Señor vendrá pronto. 让我们都能够在2025年最后一个安息日，好好的想一想。 Espero que podamos meditar sobre estas preguntas en este último día de reposo del 请上诗。 2025.